Hola amigos, amigas, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy les quiero comentar sobre una sorpresa de este año. Wicked, sí señores, una producción que cultivó un campo de tulipán para la película. También realizó set desde cero y utilizó poco CGI. Esto nos demuestra que la magia del cine todavía existe, sobre todo cuando se hacen las cosas con corazón y con un hermosísimo mensaje. Y Universal Pictures nos ha dado una verdadera lección de cómo hacer cine de fantasía en la era moderna. En un tiempo donde Disney abusa del CGI y Universal optó por un camino más tradicional y auténtico. Construyeron sets completos de la ciudad Esmeralda, el tren y la Universidad de Cheese. Esta decisión no solo aporta realismo a la película, sino que nos recuerda por qué la magia del cine práctico sigue siendo insuperable. La dirección de arte es simplemente espectacular. Cada detalle, desde los vestuarios hasta la arquitectura de la ciudad, está meticulosamente trabajado. No me sorprendería ver a este departamento llevándose el Oscar en la próxima ceremonia. La dirección logra algo que parecía imposible: superar al musical original de Broadway. Si bien toma elementos fundamentales de la obra teatral, la película expande el universo y profundiza en las relaciones entre los personajes. La narrativa visual complementa perfectamente la historia, añadiendo capas de significado que solo el cine puede lograr. Debo admitir que tenía mis dudas sobre Ariana Grande como Glinda y nunca había estado tan feliz de equivocarme. Su interpretación es impecable, aportando profundidad y matices a un personaje que podría haber caído en estereotipos. Su actuación es digna de una nominación al Oscar, demostrando que es mucho más que una estrella del pop. Al contrario, Cynthia estuvo bien, pero la sentí un poco floja, cierta timidez en cada escena, y en su interacción con Ariana la veía opacada por el magnífico talento e interpretación de Ariana. La película brilla especialmente por su contexto político y social oculto dentro de ella. Por ejemplo, el Mago de Oz representa a los gobernantes corruptos que manipulan la información para crear enemigos ficticios y mantener el control. Alphabet o Alfie encarna la resistencia, aquellos que se atreven a alzar la voz contra las injusticias sin importar el costo personal. En cuanto a Glinda, representa la complejidad moral de trabajar dentro de un sistema corrupto mientras se intenta hacer el bien, especialmente en su esfuerzo por proteger a Alfie. Pero una de las grandes victorias de la película es cómo destruye el estereotipo de la rubia tonta. Glinda es representada como un personaje complejo, inteligente y capaz de evolucionar moralmente. Su arco demuestra que la belleza exterior y la inteligencia no son mutuamente excluyentes. La película transmite un poderoso mensaje sobre el efecto dominó de las buenas acciones. Nos muestra cómo un acto de bondad puede inspirar a otros a seguir el mismo camino, creando una cadena de acontecimientos positivos. Ahora vamos a hablar de los aspectos positivos y negativos. Como positivos tenemos efectos prácticos y sets reales impresionantes, actuaciones sobresalientes, músicas muy pegajosas, dirección de arte excepcional, profundidad en la temática y mucho simbolismo, desarrollo de personajes. En cuanto a los negativos, podemos destacar dos. En algunos momentos, sobre todo en el tercer acto, puede sentirse un poco apresurado.
Otra es que ciertas subtramas secundarias pudieron haberse desarrollado aún más. Pero en general, Wicked no es solo una adaptación más de un musical exitoso. Es una película que demuestra que todavía se puede hacer cine de fantasía con alma, sustancia y mensaje. Y Universal ha logrado algo excepcional, una película que entretiene, emociona y te hace pensar. A partir de esta crítica voy a empezar a darle una puntuación cuantitativa a las películas. Empezamos con Wicked, la cual tiene un 9 sobre 10 sólido. Es un recordatorio de por qué amamos el cine y de cómo la magia puede surgir cuando se combina talento, pasión y una historia que vale la pena contar. Para la fecha de publicación de este video, la película obtuvo un 89% según la crítica especializada y un 97% según la audiencia. Esto basándonos en los datos de Rotten Tomatoes. Para mí, sencillamente, esta película es una obra de arte con un hermosísimo mensaje. Pero me gustaría saber tu opinión, déjamela saber en los comentarios. Si te gustó, si no te gustó, si te gustan los musicales o si estás dudando como yo estaba dudando antes de ver esta película. Lo que sí tienes que hacer es darle un like a este video, sígueme en el resto de mis redes sociales y no olvides de suscribirte para más contenido como este. Hasta una próxima crítica de cine. Bye.